que ver con el tema de la ley de amnistía y, por supuesto, lo que hemos venido conversando en la parte anterior sobre estas nuevas designaciones que se han hecho. Para la oposición también en este sentido, hablando un poco de esos escenarios que vienen, de poder entonces que el venezolano tenga la conciencia respecto a sus recursos, tengamos siempre presente el tema de la soberanía y que sea nuestra agenda y no la agenda de Estados Unidos, hay también allí una responsabilidad importante de la dirigencia política del país, que como decíamos en la parte anterior, se pone de manifiesto con lo que fue esta discusión de la ley de amnistía, porque las diferencias no son solo con el oficialismo, hay incluso diferencias internas de la oposición, que son sanas en la democracia. Ojo, la diversidad es la naturaleza de la democracia, pero en Venezuela lamentablemente en los últimos años la diversidad de pensamiento es criticada. El que no está en un sector de la oposición inmediatamente lo tachan o con cualquier tipo de calificativo, porque algunos los tachan de extremistas, otros los tachan de cohabitadores, colaboracionistas, es decir, una serie de términos que no permiten que esa diversidad de planteamientos de la oposición pueda no solamente tal vez no unificarse, no sé, es un camino un poco más complejo la unificación de la oposición, pero sí que en escenarios como este veamos que se pueda trabajar en conjunto. Mira, yo creo que disolver un poco la pugnacidad, es decir, salirnos de la cultura de el debate permanente, pero no en términos constructivos, sino en términos de confrontación absurda, en términos de confrontación hasta las últimas consecuencias, el intento de anular la opinión del otro, eso debe salir del escenario político venezolano. Yo creo que la idea del reencuentro de los venezolanos y de ver las diferencias con naturalidad es, digamos, la idea de una democracia moderna. La coexistencia de opiniones diferentes no es dañino, la coexistencia de opiniones diferentes no es colaboracionismo. Yo lo que sí creo que es importante es que el país, una vez más, como en otros momentos de la historia, vuelva a tener una agenda común, independientemente de las diferencias. Por ejemplo, Venezuela debe tener claro la valoración de su economía y de sus recursos. Eso no puede ser una política implementada por un determinado sector del país. Tiene que ser consensuada, porque es consustancial con la vida del país. Y así como eso, tenemos que volver a construir 4 o 5 consensos básicos. Por ejemplo, en esta coyuntura es absolutamente indispensable volver a poner sobre la mesa la calidad de vida de los venezolanos, el tema salarial. Sobre ese tema no puede haber sino consenso. Tiene que haber una política nacional, una política de Estado que trascienda las parcialidades políticas y que entienda que el futuro del país está íntimamente ligada a la calidad de vida de su gente. Entonces, reconstruir la calidad de vida de la gente, que la gente tenga posibilidades de volver a acceder al disfrute de la vida, a una alimentación sana, a la salud, a la educación, a derechos fundamentales, no es solamente que esté en la Constitución, sino que sea una convicción de los venezolanos y que el método para lograrlo sea consensuado y entendido por todos los venezolanos. Entonces, así como salario, petróleo, tiene que ser visiones políticas consensuadas, hay muchos otros temas sobre los cuales hay que llegar a acuerdos. Y los acuerdos no son digamos, traiciones. El acuerdo es precisamente la base de la democracia. Si hay gente que piensa diferente, si es absolutamente indispensable que se preserve a los disidentes, que se respete a los disidentes, pero también es absolutamente indispensable que en algunos temas nos pongamos de acuerdo. Vamos a revisar algunos mensajes por acá que nos han enviado. Juan Carlos Rodríguez nos escribe: el enroque debería eliminarse para siempre, se ven las mismas caras pero en otro cargo, deberían salir con honor y separarse de verdad. Y dice que esa mayoría en la Asamblea Nacional es el mayor problema para un cambio real. Bueno, yo creo que sí, yo creo que en la medida en que salgamos de la pugnacidad ya la gente no va a ver necesario que nos unamos todos en la oposición y que se unan todos en el gobierno, sino que sea posible expresar la diversidad que hay en la oposición y también la diversidad que hay en el gobierno, que una vez más ser de toldas políticas diferentes no sea ser enemigos, sino que sea ser contrincante y que se preserve el respeto por la diversidad.
Otro de los comentarios por acá, Arquímedes nos escribe: buenos días, le pregunto al invitado, ¿por qué no hay ningún detenido por las torturas ni de los presos políticos, los cuales han sido denunciados con nombre y apellido? ¿Es que va a haber impunidad con ellos? Bueno, hay una comisión que está trabajando, entiendo que están procesando denuncias de diversa índole, y con toda seguridad esa comisión le tocará hacer un ejercicio para reconstituir la verdad en lo que a tan vergonzosa situación se refiere. Yo creo que los cuerpos policiales desde tiempos inmemoriales, y puedo decirlo por experiencias propias, han tenido tendencia a el maltrato, y eso debe ser superado definitivamente y seguramente castigado en los casos extremos. Yo creo que le corresponde a esa comisión hacer una evaluación de esa situación tan vergonzosa. William Díaz Blanco por acá nos escribe: la ley de amnistía debe ser consultada al pueblo mediante un referéndum consultivo, porque como se dio parece una componente entre políticos contra el pueblo. Mira, yo no lo creo. Yo creo que había una urgencia, digamos, un sector de la vida pública exigía poner en libertad rápidamente a la gente. Hubo una consulta bastante sustancial. Yo estuve en la de Miranda, se escucharon opiniones, se recibieron cientos, o diría más que cientos, miles de observaciones a la ley, se procesaron, y la evidencia de que hubo consulta es que la ley que se introdujo y la ley que salieron son absolutamente diferentes. Vale la pena compararlas. Y eso da una idea de la profundidad de la consulta. Rafael Infante por acá: buenos días, Carlos, saludos para Bruno. Hay que hacer mucho por todos los venezolanos, por la desconfianza en los poderes como el CNE, en los diputados, por todo lo que está pasando. No se ve solución a todo y han perdido la credibilidad en todos ustedes, dice por acá. Sí, bueno, claro, en un clima que era más que un clima político, era casi un clima, primero que muere es la verdad, la credibilidad de quienes somos voceros de una determinada manera de pensar. Así que hay que reconstruir muchas cosas, entre ellas la confianza, y la confianza no se reconstruye sino sobre la base de flexibilidad, por un lado, pero de ser coherente con la palabra. O sea, que las acciones de quienes tenemos responsabilidades públicas sean coherentes con sus acciones es fundamental para que se reconstruya la credibilidad en las personas, en quienes tienen funciones públicas, pero también en las estructuras del Estado. Saludos para Fausto Viloria, para Juan García, también para Carlos Antonio Padrón, para Jesús Jaime, Manuel Santiago, que por acá nos habían escrito. Hay un foro que tienen en la Universidad Central de Venezuela, antes de despedir, sobre entendimiento, estabilización y cambio político. Sí, hoy a las 9:30 en una sala que está en el piso 7 del edificio de la Facultad de Economía, hay un foro sobre este tema de la reconciliación, la estabilidad, que creo que vale la pena ir porque va a haber una importante diversidad de ponencias, y yo voy a estar ahí. De verdad los invito a que asistan hoy a las 9:30 en el piso 7 de la Facultad de Economía. Bien, todos invitados. Gracias por acompañarnos esta mañana.